¿Alguna vez te han dado un papel que parecía más pesado que el plomo, como si llevara el peso de tu propia perdición? ¿O te han dicho que sigas reglas tan extrañas, tan escalofriantes, que has empezado a preguntarte si estabas despierto o atrapado en una pesadilla febril? A mí sí. Y juro por todo lo que aprecio, que desearía no haberlo hecho nunca. Me llamo Tommy. Un hombre sencillo y olvidable en una vida sencilla y olvidable. 38 años en esta tierra, y sin mucho que mostrar excepto un uniforme de cartero, un par de botas gastadas y el silencio que viene de estar soltero en un pueblo pequeño. Sin hijos. Sin esposa. Sin historias locas que contar, o al menos, no hasta esa noche. Verás, trabajo en el turno de noche en una pequeña y destartalada oficina de correos en Mill Creek. Un lugar tan pequeño que hasta los perros callejeros saben lo que hace todo el mundo. La población ronda los 2000 habitantes, en un buen día, si cuentas a los vagabundos y a los difuntos que descansan en la colina. Es el tipo de pueblo donde no pasa nada. Al menos, nada de lo que la gente esté dispuesta a hablar. Pero déjame contarte, hubo una noche. Una noche que rompió el silencio como la tapa de un ataúd. La noche en que aprendí que las reglas no eran solo una tradición rara. Eran un salvavidas. Un conjunto de mandamientos forjados para mantener a raya la muerte, y cosas peores. Todo empezó exactamente a las 22:03 de un jueves que olía a lluvia y arrepentimiento. Recuerdo la hora con total claridad, porque estaba fichando en el viejo reloj de latón de la pared, ese que hace tic-tac demasiado fuerte en el silencio. Fue entonces cuando Marvin, el viejo Marvin, que llevaba en ese turno más tiempo que yo, me entregó un sobre tan amarillento y quebradizo que parecía que se iba a convertir en polvo ahí mismo, en mi mano. Su rostro. Nunca lo olvidaré. Pálido como la tiza. Con los ojos hundidos, como si ya hubiera visto lo que me esperaba. ¿Seguro que quieres hacerte cargo del turno de noche, hijo? Su voz se quebró como madera seca. Intenté sonreír, pero se me revolvió el estómago como un alambre de púas. Sí, dije, forzando la voz. Me gusta la tranquilidad. Pero Marvin no me devolvió la sonrisa. Ni siquiera un instante. En cambio, con manos que temblaban lo justo para que me diera cuenta, me puso el sobre en la palma. Entonces será mejor que leas esto. Hasta la última palabra. Y no te atrevas a tomar atajos, chico. Ni uno solo. El sobre estaba frío, como si hubiera estado esperando en una tumba. Lo abrí con el corazón latiéndome como un tambor en un funeral. Dentro había una sola hoja de papel, amarillenta y agrietada por los bordes. La lista estaba escrita en mayúsculas, con la tinta descolorida pero legible. Y lo que decía, bueno, parecía más un manual de supervivencia que algo relacionado con el correo. Reglas para el turno de noche, estación postal de Mill Creek, ficha exactamente a las 22:03. Ni un minuto antes. Ni un minuto después. Cierra la puerta principal. Revísala 2 veces. A las 23:11, coloque un vaso de leche en el mostrador delantero. No lo beba. El buzón rojo de afuera es para ellos. No lo toques. Si oye arañazos en el apartado postal 121, ignórelo. No lo abra. Entre las 12 am y las 12:15 am, no parpadee durante más de 3 segundos. A la 1 am, oirás que llaman a la puerta trasera. No la abras. Si llega una carta dirigida a alguien que no existe, quémala. Las luces parpadearán a las 2:22 am, es normal. No te asustes. Nunca te duermas. Leí la lista 2, quizá 3 veces, y cada palabra se me metía en la cabeza como agua helada. Levanté la vista, esperando que Marvin esbozara una sonrisa, que me dijera que era una broma, una especie de bienvenida retorcida al turno de noche. Pero no había sonrisa. Ni risa. Solo esa mirada atormentada mientras retrocedía, como si ya me hubiera perdido. ¿Esto es una especie de novatada?, pregunté, aunque mi voz tembló, delatándome. No es broma, dijo Marvin con voz grave y hueca como una tumba. Si no sigues las reglas, no llegarás al amanecer. Una risa nerviosa escapó de mi garganta, pero sonó mal. Hueca. Como si no perteneciera a esa habitación. Marvin no se unió. Simplemente giró sobre sus talones y salió, cerrando la puerta tras él con una firmeza que sonó demasiado como el portazo de un ataúd. Lo vi desaparecer en la noche, sin mirar atrás ni una sola vez. Y así, me quedé sola. Sola con la lista. Sola con el silencio que de repente se sintió pesado, sofocante. Durante un largo rato, me quedé allí, con el corazón latiéndome con fuerza, la vista fija en el periódico y la mente gritándome que me fuera. Pero tenía que pagar el alquiler. Las facturas no se pagan solas. Y además, ¿qué tan malo podía ser?
Así que doblé la lista con manos temblorosas, la metí en el bolsillo de mi chaqueta y di mis primeros pasos hacia la pesadilla que nunca vi venir. Pero dime, si estuvieras en mi lugar, ¿te habrías quedado? ¿Habrías seguido las reglas? ¿O te habrías marchado y te habrías arriesgado a lo que te aguardaba en la oscuridad? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de que el reloj marcara las 10:03 p.m.? Y ahí empezó el verdadero terror. Lo primero que hice, con las manos ligeramente temblorosas al sentir el peso de la noche caer sobre mí, fue cerrar la puerta principal con llave. No una, sino 2 veces, tal como exigía la lista. La vieja cerradura de latón encajó con un chasquido que hizo que el silencio de la oficina de correos se sintiera más pesado, como si el edificio mismo exhalara su último aliento y me dejara solo a mi suerte. Durante un rato, no se movió nada fuera de lo normal. Me entretuve con la aburrida rutina, intentando convencerme de que todo era una broma elaborada, o quizá una imaginación desbordante alimentada por demasiadas noches de insomnio. Clasifiqué el correo con precisión mecánica, apilé con cuidado algunos paquetes maltratados e intenté ahogar la creciente ansiedad con sorbos de café amargo que me quemaban la lengua. La radio crepitaba de fondo, ofreciendo solo estática y el fantasma ocasional de una melodía, como si las ondas de radio tuvieran demasiado miedo de hablar. Pero el tiempo, implacable como siempre, se arrastraba hacia la siguiente regla. Y pronto, las 23:11 llamaron. Casi se me olvida, la leche. Se me hizo un nudo en la garganta al tragar con fuerza, maldiciéndome por casi olvidar algo tan sencillo. Revolví en la nevera de la sala de descanso, rozando con los dedos sándwiches viejos y latas olvidadas hasta que lo encontré. Un pequeño cartón de leche, frío y sudoroso en mi mano. Lo puse en la encimera tal como indicaban las instrucciones, con el corazón resonando en mis oídos. Al principio, el mundo permaneció inmóvil. Ningún trueno. Ningún gemido sobrenatural. Solo el zumbido de las luces parpadeantes arriba y el suave tic-tac del reloj de pared. Cada segundo se sentía más pesado que el anterior. Pero entonces, con el rabillo del ojo, algo cambió. Sentí un hormigueo en la piel, con esa inconfundible sensación de ser observado. Giré la cabeza, lento como la melaza, y allí estaba, una sombra. Una figura, alta e inmóvil, de pie justo al otro lado de la ventana, su silueta distorsionada por el cristal sucio. Parpadeé una vez, con el corazón en un puño, y cuando volví a abrir los ojos, la figura se había desvanecido. Como humo en el viento. Esa fue la primera vez que se me heló la sangre, como si fueran zarcillos helados recorriendo mis venas. Me dije que no era nada. Un truco de la luz. Mi mente jugando juegos. Pero en el fondo, un miedo persistente empezó a echar raíces. Y no me abandonaba. Los minutos se sucedían, el silencio se hacía tan tenue que parecía que iba a romperse. Y entonces, exactamente a las 23:40, lo oí. Un rasguño. Al principio, débil, como el correr de un ratón buscando migajas. Pero se hizo más fuerte, más agudo. Barras contra el metal, deliberadas y desesperadas. El sonido provenía del apartado de correos 121. Se me erizaron todos los pelos de la nuca mientras obligaba a mis piernas a moverse, cada paso más pesado que el anterior. La caja temblaba, traqueteando como si lo que yacía dentro intentara salir. El pulso me retumbaba en los oídos mientras la miraba, hipnotizado por la violenta sacudida. Sin pensarlo, busqué la llave en el bolsillo, rozando el frío metal con los dedos. Pero entonces, la regla 5 me gritó desde lo más profundo de mi mente. No la abras. Las palabras ardían en mis pensamientos, tan fuertes como una sirena. Mi mano retrocedió como si la llave misma me hubiera quemado. Retrocedí tambaleándome, con la respiración entrecortada, observando cómo la caja se convulsionaba durante lo que me pareció una eternidad. Y entonces, tan repentinamente como había empezado, los arañazos cesaron. Se hizo un silencio denso y absoluto. Ese tipo de silencio que te hace sentir que incluso tu corazón late demasiado fuerte. Fue en ese momento que me di cuenta, esto no era un juego. Las reglas no eran supersticiones. Eran mi único escudo contra algo que ni siquiera podía entender. Apreté los puños, susurrándome. No puedo arriesgarme a romperlas. Ahora no. Nunca. La medianoche llegó como el tañido de una campana fúnebre, y con ella llegó la regla más exasperante de todas. No parpadear más de 3 segundos. Se me hizo un nudo en la garganta al poner en hora mi reloj. El brillo de los números parecía la única luz que quedaba en un mundo que se había vuelto alienígena. Fijé la mirada en el reloj, contando cada parpadeo, sintiendo los ojos secos y ardientes a medida que pasaban los minutos. 7 minutos después, sentía como si mis párpados pesaran 1 tonelada, con la vista borrosa por los bordes. Pero aguanté, apretando los dientes, negándome a dejar que las reglas se me escaparan de las manos. Hasta las 12:08 am. Fue entonces cuando sucedió. Solo un segundo de más. Cerré los ojos y un dulce alivio me inundó.
Pero al abrirlos de nuevo, el alivio se convirtió en hielo. Allí, detrás del mostrador, había un hombre. O lo que quedaba de uno. Su uniforme, antes azul, estaba roto y manchado, colgando de su cuerpo como una mortaja. Y su rostro, Dios me ayude, su rostro. Era como si alguien hubiera intentado reconstruir un rostro humano solo de memoria y hubiera fracasado. Rasgos desalineados, proporciones desproporcionadas. Una burla de hombre. No eres Marvin, dijo con voz áspera, como grava arrastrada por el hormigón, arrastrada por un viento que olía a polvo y descomposición. No podía moverme. No podía respirar. Sentía la lengua gruesa, inútil en la boca. La figura se inclinó hacia mí, sus cuencas vacías se clavaron en las mías. «¿Parpadeaste?», dijo. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Fue una frase. Y entonces, así como así, desapareció. Como si el aire se lo hubiera tragado. Y eso, amigo mío, fue solo el principio. Porque la noche estaba lejos de terminar. Y me quedaban kilómetros por recorrer antes de ver el sol. Así que dime, ¿habrías parpadeado? ¿O te habrías quedado mirando a la oscuridad y te habrías arriesgado a lo que te devolvía la mirada? Caía al suelo como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos, sin aliento. Mis manos rasparon las baldosas frías y ásperas mientras me arrastraba, medio arrastrándome, medio tropezando, hacia el único lugar que parecía poder protegerme de lo que acababa de estar detrás de ese mostrador. El armario de suministros. Me deslicé dentro, cerrando la puerta con tanta fuerza que resonó en sus goznes, y me desplomé contra la pared, con el corazón latiéndome como un tambor en una marcha fúnebre. El aire en ese pequeño espacio estaba viciado, impregnado de un fuerte olor a lejía y polvo, pero no me importó. Apoyé la espalda contra los estantes, llevando las rodillas hasta el pecho, y miré fijamente el tenue rayo de luz bajo la puerta, rezando para que nada lo oscureciera. Los segundos se arrastraban como horas. Respiraba entrecortada y superficialmente, cada vez más fuerte de lo que debía. Mantuve la vista fija en el reloj. Tic, tic, tic. Los minutos avanzaban lentamente hasta que finalmente, por fortuna, el reloj marcó las 12:15. Me obligué a levantarme, con las piernas temblando como las de un cervatillo recién nacido. Al volver a la sala principal, el mundo parecía normal otra vez. El aire estaba quieto. El reloj seguía su curso. Ni rastro del hombre de la cara rota. Ninguna sombra. Ningún susurro. Pero mi corazón no se detenía, no me dejaba olvidar que algo había estado allí, respirando el mismo aire, observándome. Y la noche aún no había terminado para mí. La 1 de la madrugada se cernía como una nube de tormenta en el horizonte. Apenas tuve tiempo de prepararme cuando empezó el golpe. Tal como predecían las reglas. Uno. Luego otro. Luego un tercero. Cada uno más fuerte que el anterior, reverberando por el edificio, estremeciéndome los huesos. Apreté la mandíbula, contuve la respiración, paralizado como un ciervo ante los faros de un coche. Y entonces, oí la voz. «Tommy, déjame entrar, cariño. Hace frío. Por favor». Se me heló la sangre. Esa voz. Esa voz dulce y familiar. La voz de mi hermana. Pero no podía ser. Era imposible. Mi hermana llevaba muerta 6 años. Enterrada bajo una lápida que visitaba cada Navidad. Me alejé de la puerta tan rápido que casi tropecé. Con las manos sobre los oídos, apreté los ojos e intenté bloquear el sonido, pero la voz se coló, suave al principio, luego desesperada. Los golpes se volvieron más violentos, la madera crujió bajo los golpes. Y justo cuando pensé que no podría soportarlo ni un segundo más, cesó. Caí de rodillas, con todo el peso aplastándome, y me atraganté con la bilis que me subía a la garganta. Casi perdí lo poco que me quedaba en el estómago. Todo mi cuerpo temblaba como una hoja atrapada en una tormenta. La siguiente hora transcurrió en un silencio atroz. Cada crujido del edificio, cada gemido de las tuberías, cada susurro del viento exterior me ponía los nervios de punta. Empecé a tararear, un zumbido entrecortado y desafinado, solo para ahogar el silencio. Solo para recordarme que seguía aquí. Seguía siendo humano. Y luego llegaron las 2:22 am. Las luces parpadearon, tal como prometía la lista. Un destello de luz, un soplo de oscuridad. Apreté los puños y susurré, «Es normal. Es normal». Pero mi voz ni siquiera me convenció. Cuando las luces se estabilizaron, mi mirada se dirigió al mostrador. Y entonces lo vi. La leche se había acabado. Mi estómago se desplomó como una piedra en un pozo sin fondo. No lo había tocado. Nadie había entrado por esa puerta. O eso creía. Algo tenía impulsado por el miedo y la insensatez a partes iguales, me volví hacia el buzón rojo de afuera. La regla número 4 resonaba en mi mente como una sirena. No tocarlo. Pero tenía que verlo. Tenía que saberlo. La noche ya se había retorcido más allá de lo imaginable.
Mis botas crujieron sobre la grava al salir al frío, mi aliento visible en el aire gélido. La caja roja estaba allí, con la boca abierta como si acabara de decir una terrible verdad. Miré dentro con el corazón en un puño. Vacía. Solo un hueco donde alguna vez hubo algo, o peor aún, donde algo se había colado. Y antes de poder detenerme, antes de poder pensar, la cerré de golpe con un estruendo que resonó en la noche y corrí de nuevo hacia adentro, con los pulmones ardiendo y la sangre rugiendo en mis oídos. Me apoyé en la puerta, jadeando, dándome cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Había roto una regla. Y en un lugar como este, los errores no quedan impunes. A las 3:03 am en punto, cuando el mundo se siente más fino, como si la piel entre la vida y la muerte se estirara hasta romperse, un sonido rasgó el silencio. Un suave, casi cortés roce contra el suelo. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada, mientras una carta se deslizaba por debajo de la puerta principal. Así sin más. Como si la hubieran entregado dedos invisibles que esperaban al otro lado. Lo miré fijamente durante lo que me pareció una eternidad. Me temblaban las manos al agacharme para recogerlo, rozando con las yemas de los dedos el papel amarillento. Sin sello. Sin remitente. Solo una línea garabateada con letra torcida en el anverso. Para el hombre que no debería estar aquí. Las palabras parecían latir en la página. Tragué saliva con dificultad. El nudo en la garganta se negaba a ceder. Contra todo instinto que me gritaba en los huesos, la abrí. Dentro, una sola frase me devolvía la mirada, cruda y fría. Rompiste la regla 6. El suelo parecía inclinarse bajo mis pies. Me zumbaban los oídos. El corazón me latía tan fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. Recordé la regla 8. Quémalo. Quémalo ya. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente lo entendiera. Me tambaleé hacia la sala de descanso, agarrando la carta como si fuera a morderme. El microondas. Era lo único en lo que podía pensar. Metí el papel dentro, cerré la puerta de golpe y presioné el botón de inicio. La máquina zumbaba, la carta chispeaba y se enroscaba al ser consumida por las llamas. Un humo acre llenaba la habitación. La alarma de incendios aullaba, rasgando la noche como el grito de una alma en pena. Pero no me importaba. Que ardiera. Que ardiera todo el edificio, si eso significaba acabar con esta pesadilla. Los segundos pasaron como siglos. Me quedé allí, sudando, con el corazón latiéndome con fuerza, esperando que algo, cualquier cosa, cambiara. Pero la noche contenía la respiración. Y luego, a las 3:30 am, lo vi. Marvin. O lo que quedaba de él. Su rostro, pálido y fantasmal, apareció en la ventana. Con los ojos abiertos, sin pestañear, mirándome fijamente. Pero Marvin se había ido. Se había ido hacía horas, no. Me acerqué, incapaz de contenerme, atraída como una polilla por la llama. La figura en la ventana no parpadeó. No se movió. Simplemente me miró fijamente. Demasiado tiempo. Demasiado quieta. Demasiado mal. Se me erizó la piel. Se me revolvió el estómago. Apagué las luces, dejando la habitación a oscuras, como si esconderme me protegiera de aquella cosa. Me hundí en las sombras, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que podía oírme. El tiempo se alargó, se deformó. Cada tic-tac del reloj parecía el último. Y luego llegaron las 4:44 am. Sonó un teléfono. Se me heló la sangre. No había teléfono en recepción. Nunca lo había visto. Y sin embargo, allí estaba. Un teléfono de disco negro y destartalado, allí como si siempre hubiera estado allí. El estridente timbre rompió el silencio, resonando en las paredes. Me temblaba la mano al alcanzarlo, con la palma empapada de sudor. Levanté el auricular y lo apreté contra mi oído con un miedo indescriptible. Una voz, seca como las hojas de otoño, suave como un estertor de muerte, susurró a través del verso. 4 reglas más. Síguelas si quieres ver el sol. Entonces, nada. Solo el silbido hueco del aire muerto. Me quedé allí, paralizado, con el tono de llamada zumbando en mi oído, las palabras resonando en mi mente. 4 reglas más. ¿Cómo era posible? Se suponía que la lista estaba completa. Di vueltas lentamente, buscando una lista nueva, instrucciones nuevas. Pero la habitación no ofrecía nada. Ni papel. Ni escritura en las paredes. Ninguna voz que me guiara. Estaba solo. Llegaron las 5 am, la hora más oscura antes del amanecer. Y fue entonces cuando hice lo único que me quedaba, establecer mis propias reglas. Con manos temblorosas, las garabateé en el reverso de un viejo recibo de entrega, cada palabra grabada con desesperación. Confía en tu instinto. Es lo único que no te ha mentido. Quédate en la luz. Las sombras no están vacías. Nunca creas en las voces. No importa lo dulces que suenen. En caso de duda, corre. Y no mires atrás.
Me hundí en la silla, con la llave inglesa fría y pesada en mi mano, los nudillos blancos como el hueso. Mis ojos clavados en la puerta, esperando, observando, contando cada segundo como si fuera el último. La noche aún no había terminado para mí. Ni de lejos. Y ahora, la pregunta que tengo para ti. Si las reglas siguieran cambiando, si la noche siguiera poniendo las cartas en tu contra, ¿te quedarías y lucharías? ¿O correrías hacia la oscuridad, sin saber qué te esperaba? El sol estaba tan cerca. Pero también todo lo demás, exactamente a las 6 a.m., como si el universo mismo decidiera que mi tiempo había terminado, la puerta principal se abrió con un clic suave y deliberado. No la toqué. No moví un músculo hacia ella. Simplemente se abrió sola, las bisagras crujieron como un espíritu cansado liberado. Y con él llegó el amanecer. La tenue luz del sol se derramó por el umbral, ahuyentando las sombras que me habían mantenido prisionera durante esa noche malita. Me quedé allí un momento, demasiado aturdido para respirar, viendo cómo la luz se arrastraba por el suelo como una salvación. Y entonces, como un hombre que sale a trompicones de los escombros de un campo de batalla, crucé el umbral, con las botas pesadas y el cuerpo entumecido. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara y lo tragué como un hombre hambriento de oxígeno. No miré atrás. No podía. La pesadilla había terminado. O eso creía. Más tarde esa mañana, tras lo que me pareció una eternidad y un abrir y cerrar de ojos, contesté el teléfono con manos temblorosas. Mi mente daba vueltas mientras marcaba a la oficina del distrito, decidida a renunciar, a dejar atrás toda esta terrible experiencia. Una mujer contestó con voz enérgica y profesional. Oficina de correos de Mildred, empecé, con las palabras atoradas en la garganta. Llamo para presentar mi renuncia. Del turno de noche. Una pausa. Luego, la confusión, clara como el agua, se extendió por la línea. Señor, ¿qué oficina dijo? Mildred. Sí. Mildred. Otra pausa, esta más larga y más pesada. Señor, la oficina de Mildred fue cerrada. Se incendió en el 98. No queda nada allí. No ha estado allí por más de 2 décadas. Nadie trabaja allí. Sus palabras resonaron en mi cabeza como una campana fúnebre. No discutí. No hice preguntas. Simplemente colgué. El auricular se me escapó de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo que pareció resonar en mi alma. Me quedé allí sentado en silencio, mirando la pared, sintiendo el peso de algo que no podía nombrar, oprimiéndome. Todavía conservo la lista original, amarillenta, arrugada, con los bordes quebradizos como la ceniza. La conservé, aunque quién sabe por qué. Quizás como una advertencia. Quizás como una maldición. Y Marvin se fue. Se desvaneció como el humo. Nadie en el pueblo lo recuerda. Ni un alma. Es como si nunca hubiera existido. Como si solo fuera otro fantasma conjurado por ese lugar. Pero esto es lo que me quita el sueño, lo que me hace saber que esto no ha terminado, ni mucho menos. Todos los jueves por la noche, sin falta, a las 22:03, encuentro una carta esperando en mi porche. Sin sello. Sin remitente. Sin pasos que la lleven. Solo la carta. Siempre. Dice lo mismo, semana tras semana, con esa misma letra torcida e inquietante. ¿Listo para otro turno? No respondo. No lo toco. Pero la verdad es que sé que una noche no tendré opción. Una noche, las reglas volverán a llamar. Y la próxima vez, puede que no tenga tanta suerte. Así que dime, cuando las reglas te alcancen, ¿estarás listo? ¿O parpadearás, dudarás y dejarás que la noche te trague por completo?